gente, tú que tal aquí, Figman, deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En One Piece con Chakra Autor. Autor novato copyright novela web. Capítulo 101. Chapter 101. ¿Qué está pasando? Capitán Buggy, ¿conoce a ese tipo? Preguntó uno de los piratas, con los ojos muy abiertos por la admiración. Por supuesto que sí, dijo Buggy con un brillo nostálgico en los ojos. Nos enfrentamos más de una vez en el East Blue. Nunca se decidió quién era el más fuerte, pero, sin duda me marcó. ¡Guau! Eso es increíble. De verdad eres un pirata legendario. Exclamó la tripulación, prácticamente deslumbrada. Arr, me duele. Suéltame. Gritó Barba Negra de dolor, su intento de ataque sorpresa contra Barba Blanca se volvió en su contra de forma espectacular cuando el anciano le agarró el cráneo con una mano enorme. Tu arrogancia e imprudencia serán tu perdición, Teach, gruñó Barba Blanca. Lo estrelló contra el suelo, mientras el poder puro de la fruta del temblor crepitaba en su mano. Papá, ¿de verdad vas a matar a tu propio hijo? Balbuceó Barba Negra, con pánico en la voz. Auge. Barba Blanca no dudó. Lanzó un ataque sísmico con toda su fuerza, pero su poder restante, aunque aún temible, no fue suficiente para acabar con él. Teach, maltrecho y sangrando, se arrastró fuera de su alcance, sacó su pistola y disparó. Barba Blanca no se inmutó. Las balas lo alcanzaron, pero se mantuvo firme. Dirigió su mirada hacia Jack, que seguía combatiendo cerca con los piratas de Barba Negra, y sonrió. Chico, ¿todavía quieres mi cabeza? Jack sonrió. Barba Blanca. He venido por tu cabeza. Mientras el haki del conquistador se expandía, quienes lo rodeaban sintieron de repente cómo sus fuerzas se desvanecían. Conmocionados y abrumados, abandonaron su ataque sin dudarlo. Ja. Unos cobardes. Se burló Jack. Los piratas no son de los que dan la vida por los demás. Por eso la justicia siempre prevalecerá. Y ahora, Barba Blanca, se te acabó el tiempo. Se retiró de la escaramuza y cargó directamente contra el legendario pirata. Barba Blanca rió, y ese familiar gurarara resonó por el campo de batalla. Cuanto más te veo, chico, más me gustas. Es una pena, mi tiempo casi se acaba. Su mente viajó a un recuerdo. Las palabras de Roger resonaban en sus oídos tras un encuentro lejano. No me queda mucho tiempo de vida. Ahora, Barba Blanca finalmente comprendió lo que eso significaba. La voluntad de Dei, así como alguien heredó la voluntad de Roger, otro continuará la mía. La sangre no importa. La llama de su espíritu no se extinguirá. Se ha transmitido a través de los siglos, generación tras generación. Miró hacia el horizonte, y su voz se elevó con convicción. Y un día, alguien que carga con el peso de siglos se alzará y desafiará al mundo entero. Luego, dirigiéndose a Sengoku, declaró con una sonrisa. El gobierno mundial teme ese día. El día del juicio final que sacudirá al mundo hasta sus cimientos. Puede que no me interese ese tesoro, pero créanme y será encontrado. Ese día llegará. Mientras Jack se acercaba, esas palabras flotaban en el aire como una profecía. Su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué tesoro? ¿Cuándo fue encontrado? ¿Era una persona? ¿Un poneglyph? ¿Una verdad oculta? No hubo respuestas claras, pero una cosa era segura. Jack vio cómo el rostro de Sengoku se contraía con una sombría comprensión. Las palabras habían dado en el clavo. Sabía perfectamente a qué se refería Barba Blanca. Jack, mátalo. La voz de Sengoku resonó con fuerza en el campo de batalla. Gurarara, One Piece, existe.
Barba Blanca rugió entre risas, su declaración final resonando como una profecía. No hizo ningún intento de resistirse. Ni esquivar, ni defenderse. Simplemente aceptar. Barba Blanca, y susurró Jack mientras su palma atravesaba el pecho del anciano, un golpe limpio y decisivo. Aún así, incluso en la muerte, Barba Blanca permanecía erguido, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Quién lo hubiera pensado? El poderoso Barba Blanca caería así, se burló Barba Negra mientras él y su grupo comenzaban a rodear a Jack. Jack exhaló profundamente y gritó: Marco. Su voz denotaba autoridad y tristeza. Por respeto a Barba Blanca, te devolveré su cuerpo. Pero a cambio, los piratas de Barba Blanca deberán entregar su territorio en el Nuevo Mundo a la Armada. ¿Tenemos un trato? Marco y sus compañeros se quedaron paralizados, incrédulos, aún conmocionados por la pérdida. Antes de que pudieran reaccionar, los ojos de Barba Negra se encendieron de furia. Maldito seas. No podemos permitir que tenga éxito, mátalo. Rugió Teach. Los piratas de Barba Negra cargaron, con la clara intención de apoderarse de los restos de Barba Blanca. Oye, ¿acaso has considerado las consecuencias de atacar a un contraalmirante de la Marina en las instalaciones del cuartel general de la Armada? Aokiji apareció en un instante, desviando una oleada de ataques con gélida precisión. No es tu trabajo proteger a mi discípulo. Garp apareció junto a Jack con expresión sombría. Antes de que Sengoku pudiera siquiera preguntar, Jack explicó. Almirante de la flota, el verdadero objetivo de Barba Negra es el cadáver de Barba Blanca. Su singular estructura corporal le permite usar la fruta oscura para absorber los poderes de otras frutas del diablo. Si lo dejamos tener éxito, podríamos crear otro Barba Blanca. El rostro de Sengoku palideció. ¿Qué? Todas las unidades, protejan al contraalmirante Jack. Eliminen a los piratas de Barba Negra. El campo de batalla se sumió en el caos. Marco. No podemos permitir que profanen así el cuerpo de nuestro padre. Gritó uno de los piratas de Barba Blanca. Marco apretó los puños. Entonces lucharemos, por el honor de nuestro padre. No habían logrado proteger a Barba Blanca en vida. Permitir que su cadáver fuera robado o profanado era una deshonra que no podían aceptar. De repente, se oyó una voz familiar. Cuenten conmigo. Vamos a recuperar el cuerpo de papá. Ace apareció, herido pero decidido, agarrándose el brazo con fuerza. Ace, tú, comenzó Marco, pero Ace negó con la cabeza. Estoy bien. Hagámoslo. Marco asintió solemnemente. Entonces está decidido. Lucharemos. El objetivo es simple. Recuperar el cuerpo de papá. Oh. Respondieron los piratas con un rugido al unísono. Mientras tanto, Jack estaba golpeando a Jesús Burges, el llamado campeón, mientras se volvía hacia Barba Negra. Se acabó, Barba Negra. Ríndete, no te quedan más opciones. La mayor parte de la tripulación de Barba Negra, procedente de las profundidades de Impel Down, estaba maltrecha y destrozada. Contra los vicealmirantes del cuartel general, no tenían ninguna posibilidad. Maldita sea. ¿Cómo sabes de mi habilidad? Barba Negra jadeó, con sangre corriendo por sus labios mientras Aokiji le asestaba otro golpe demoledor. Los ojos de Jack se entrecerraron. No era solo el objetivo de Ace. Yo también te estaba buscando. Pero en aquel entonces no tenías recompensa, ni identidad. Eras un fantasma. Ahora te has revelado, y no dejaré que te escapes de nuevo. Desató la emisión imbuida de golpes de chakra sabio, cada golpe resonando como un trueno. Cerca. Replicó Barba Negra, absorbiendo el golpe con su habilidad similar a un vórtice. Pero sus ojos no estaban puestos en Jack, sino que escudriñaban el campo de batalla en busca de una oportunidad. Entonces se encendieron. Marco. Gritó. Trabajemos juntos. Si no hacemos retroceder a la Marina ahora, ninguno de los dos conseguirá lo que quiere. Jack interrumpió a Marco antes de que pudiera hablar. No seas tonto. Si te alías con él, la ruta de escape que Barba Blanca te trazó desaparecerá. La guerra te engullirá por completo. Marco vaciló. No queremos una guerra con la Marina, pero tenemos que recuperar el cuerpo de nuestro padre. Jack asintió. Por eso les propongo un trato. Entreguen su territorio del Nuevo Mundo. ¿Qué sentido tiene conservarlo ahora, sin Barba Blanca? Los demás emperadores se apoderarán de él. Retiren sus fuerzas y la Armada no los perseguirá durante esta transición. Una vez que anunciemos oficialmente la muerte de Barba Blanca, su cuerpo les será devuelto discretamente y con honores. Este mocoso, ¿crees que ahora solo soy una figura decorativa? Negociando con piratas en nombre de la Marina.
Sengoku estalló antes de que Marco pudiera siquiera responder. Jaja, la verdad es que el chico me parece impresionante, dijo el vicealmirante Tsuru con una sonrisa. Si no fuera por lo delicado del momento, yo mismo lo habría nominado para almirante de flota. Después de todo esto, ¿de verdad crees que conservarás tu puesto? El rostro de Sengoku se ensombreció. Con un profundo suspiro, respondió. Aunque el gobierno mundial permanezca en silencio, ya tengo pensado dimitir. Alguien tiene que asumir la responsabilidad de esta guerra y yo soy el mejor candidato. No olvides el incidente de Mariejo, y se advirtió Tsuru, entrecerrando los ojos. Si las pérdidas son tan graves como se prevé, tendrás suerte si sales ilesa de lo sucedido. Ja. ¿Acaso creen que soy tan fácil de derrotar? Dijo Sengoku con una sonrisa desafiante. Puede que haya decidido dimitir, pero no fue por el ataque a Tierra Santa, ni por órdenes de los dragones celestiales. Como almirante de flota, Sengoku no era alguien fácil de controlar. Entonces preguntó Tsuru con naturalidad, ¿a quién piensas recomendar como tu sucesor? Hubo un largo silencio antes de que Sengoku respondiera en voz baja. Aokiji. Él es quien tiene la visión más clara. Creo que puede guiar a la marina a través de la tormenta que se avecina. Tsuru asintió levemente. ¿Y qué hay de Jack? Preguntó en voz baja. Sengoku hizo una pausa y suspiró de nuevo. ¿No lo dijiste tú mismo? Todavía es muy joven. Su posición en la marina es demasiado precaria. Si le diéramos poder ahora, podría provocar aún más caos. La marina necesita estabilidad. Dejemos que Aokiji lidere por ahora, y ascendamos a Jack a almirante después de esta guerra. Si de verdad aspira a ser almirante de flota, tendrá que superar la sombra de su poco fiable mentor. Tsuru asintió con la cabeza. Jack tenía un potencial increíble, pero su juventud era a la vez su fortaleza y su debilidad. Tras esta batalla, la marina quedaría herida y vulnerable. Si Jack actuaba con demasiada agresividad, la situación podría desembocar en un desastre irreversible. Pero con Aokiji manteniendo el orden, la marina se recuperaría, y entonces, Jack podría ascender cuando llegara el momento oportuno. Mientras tanto, Marco no deseaba continuar la guerra, pero la idea de que la marina se apoderara del cuerpo de Barba Blanca y posiblemente lo explotara lo impulsó a actuar. A regañadientes, rechazó la oferta de Jack y reunió a los piratas de Barba Blanca que aún podían luchar. La batalla se reanudó y la marina se vio obligada a entrar en acción nuevamente. Los combatientes más feroces se enfrentaban ahora cerca del cuerpo caído de Barba Blanca, manteniendo el conflicto principal bajo control. Pero las vidas seguían perdiéndose. Infantes de marina y piratas caían a cada segundo. Jajaja, sí, que reina el caos. Barba Negra se rió entre dientes mientras veía a Marco entrar en la refriega. Solo en el caos puedo alzarme. Ese maldito buitre, siempre abalanzándose para arruinarlo todo. Maldijo Jack, forcejeando con Marco y luego alejándose rápidamente del cuerpo de Barba Blanca. No podemos perder el cuerpo de Barba Blanca, gruñó el vicealmirante Doberman. Solo mostrando su cabeza podremos demostrar la victoria de la armada. Con feroz determinación, condujo a un escuadrón de infantes de marina de élite de regreso hacia el cadáver. Idiota, murmuró Jack, cada vez más frustrado. ¿Acaso no se da cuenta de que Barba Negra es la verdadera amenaza aquí? Doberman, un firme aliado de Akainu Sakazuki y un halcón destacado dentro de la marina, solo estaba centrado en la venganza y los símbolos de poder. Olvídate de Barba Blanca. Por ahora, quiero más la cabeza de Ace, dijo Aokiji con frialdad, colocándose junto a Jack. Su habitual actitud perezosa había desaparecido, reemplazada por una intensidad inusual. Entonces, ¿por qué no dejar que se desgasten mutuamente? Una vez que ambos estén debilitados, intervenimos y acabamos con el resto. La voz de Jack era baja y táctica. Aokiji arqueó una ceja. ¿Así que esa es tu estrategia? Siempre había sospechado que Jack simpatizaba con los piratas de Barba Blanca. Aunque Jack había asestado el golpe mortal, cualquiera que prestara atención podía ver que todo había sido una actuación. Una última representación entre Jack y Barba Blanca. Visita mi Patreon para obtener más de 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor principiante. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Déjame un comentario. Comentario 2. Votar. Quedan 2 capítulo 102. Chapter 102. ¿Qué más se puede decir? Preguntó Jack con desdén, con la mirada fija en Aokiji.
Pase lo que pase, almirante Kusan, el cuerpo de Barba Blanca no puede caer en manos de Barba Negra. Si lo hace, desataremos al mundo un demonio. Claro que lo ideal sería que la marina lo recuperara. Al fin y al cabo, ese cadáver es mi trofeo. Aokiji esbozó una leve sonrisa, aún incapaz de comprender del todo las verdaderas intenciones de Jack. Quédate aquí. Primero voy a encargarme de algunos de los secuaces de Barba Negra. Con esas palabras, Jack se desvaneció en un instante y reapareció tras el campeón Jesús Burgess. De un solo golpe, le clavó un Shigan en el muslo, dejándolo incapacitado al instante. Antes de que Burgess pudiera reaccionar, Jack lanzó un puñetazo de Aki, estrellándolo contra el suelo con un impacto atronador. El autoproclamado campeón se desplomó en el suelo, sin vida. Burgess. Rugió Barba Negra, con el rostro contraído por la furia mientras veía caer a otro compañero de tripulación. Jack lo había atacado deliberadamente. Recordaba con claridad que, en su vida pasada, Burgess fue quien descubrió la base del ejército revolucionario y alertó a Barba Negra, lo que condujo a su aniquilación total. Eliminarlo cuanto antes fue una jugada calculada. No te impacientes, profesor. Todavía te quedan muchos hombres. Los mataré uno por uno y solo por ti. Una mirada malévola iluminó los ojos de Jack. Para Barba Negra, él no era un hombre, sino un demonio desatado. Lo que Barba Negra ignoraba era que Jack se quejaba en silencio por dentro. A pesar de la espectacular derrota, Burgess solo valía 20 millones de berries. ¿Y cómo lo sabía Jack? El sistema acababa de notificarle. Has recibido 2000 diamantes. Al parecer, incluso siendo el futuro capitán del primer barco de Barba Negra, la recompensa de Burgess era lamentable, inferior a la de algunos de los peones de Barba Blanca. Pero a Jack no le importaba. Al fin y al cabo, el verdadero premio gordo ya había sido reclamado. Matar a Barba Blanca no solo lo colmó de recompensas, sino que también completó una misión pendiente del sistema. Derrota a uno de los 4 emperadores. Siempre había dado por sentado que ese objetivo era una quimera, hasta ahora. Y el sistema lo confirmó. Misión cumplida. Aún no había tenido tiempo de canjear la recompensa completa, pero no importaba. El total de diamantes ya se había disparado a más de 500.000, y Barba Blanca había contribuido con la asombrosa cantidad de 504.600 diamantes. Jack apenas podía contener su emoción. Por un instante, sintió la tentación de abrir la tienda de sistemas en ese mismo momento. Pero la razón se impuso justo a tiempo. Se obligó a esperar. La guerra aún no había terminado. Cuando la situación se calmara y la batalla finalmente terminara, él resurgiría, más fuerte que nunca. «Retírense todos», gritó Barba Negra a Lafitte y a los demás, con expresión sombría mientras veía a Jack arrasar con su tripulación de élite. «Esta batalla ha escalado más allá de vuestro nivel. Dejadla en nuestras manos». Aunque cada uno de ellos poseía un potencial inmenso, Barba Negra sabía que esta ya no era una lucha donde el potencial significaba supervivencia. Lafitte y los demás no respondieron. Comenzaron a retirarse mientras seguían repeliendo ataques, mezclándose con los restos de los piratas de Barba Blanca. Pero Jack ya los había marcado. Y una vez que ponía sus ojos en alguien, escapar no era una opción. Al ver que sus subordinados se convertían en objetivos, Barba Negra abandonó su enfrentamiento con Aokiji y se abalanzó sobre Jack, decidido a mantenerlo ocupado. Para cuando Jack logró liberarse de TH, esos objetivos más fáciles ya se habían dispersado. TCH. «Ya corristeis lo suficientemente rápido», murmuró Jack entre dientes, escudriñando el campo de batalla en busca de los fugitivos de Impel Down. Pero estos no eran unos don nadie cualquiera. Eran guerreros experimentados con habilidades de combate aterradoras. A diferencia de antes, Jack no pudo derrotarlos fácilmente. Peor aún, una vez que se dieron cuenta de que los estaba cazando, se unieron. La emboscada lo tomó por sorpresa. La sangre salpicó cuando Jack fue golpeado, sufriendo una profunda herida en el costado. «Mocoso, no subestimes a estos tipos», dijo una voz familiar. Era Garp, irrumpiendo en la refriega con su característica fuerza. «Estos piratas ya hacían temblar los mares antes de que nacieras», gruñó, derribando a un atacante y protegiendo a Jack. Mientras tanto, a bordo del buque de guerra capturado por los piratas de Barba Blanca, Luffy yacía tendido en la cubierta, pálido y sin aliento. Abrió la boca para hablar y iba CH Luffy. Lo interrumpió Ivankov de inmediato. «Ni se te ocurra decirlo. En tu estado actual, no puedes resistir otro de esos ataques. Si Dragón se entera de que te dejé intentarlo, me matará en el acto». Luffy golpeó la cubierta con el puño, la frustración a flor de piel.
Maldita sea. ¿Por qué tiene que ser ahora? El amargo recuerdo de los recientes fracasos aún lo atormentaba. Ya había sido derrotado en el archipiélago Sabaody, y su tripulación había sido dispersada por Bartolomeu Kuma. Ahora, se veía obligado a presenciar un enfrentamiento entre las fuerzas más poderosas del mundo, y no podía hacer nada. Jack tenía razón, murmuró Luffy. Todavía soy demasiado débil, y Ivankov se animó. Jack Boy. ¿Te refieres a ese infante de marina, el contraalmirante Jack? Sí, asintió Luffy, con los ojos empañados por la culpa. Es el hermano jurado de Ace, lo que también lo convierte en el mío. Y además es el aprendiz del abuelo Garp. Ivankov casi se queda boquiabierto. No se esperaba esa conexión. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. La forma en que Jack había actuado, sus lealtades contradictorias, todo empezaba a encajar. BRRRR. Lo agarró y ladró. Aquí Sengoku. Borsalino. Infieme. ¿Cuál es la situación? El rostro del caracol se transformó en los rasgos perezosos y burlones de Kizaru, y su voz le siguió con su habitual tono inquietante. Moshi Sengoku-san, soy Borsalino. Todo está bajo control aquí. El ejército revolucionario no envió a todas sus fuerzas, solo a un comandante y a unos pocos altos mandos. El resto eran peones. Sengoku exhaló lentamente, relajando los hombros. Esa era la mejor noticia posible. Mariejois estaba a salvo. Excelente. Entonces, terminen rápido y regresen a Marineford. Aquí todavía reina el caos. Lo siento, respondió Kizaru con una sonrisa irónica. Los dragones celestiales no nos dejan ir a Sakazuki ni a mí. Les aterra que el ejército revolucionario vuelva a atacar. Incluso para alguien como Kizaru, cuyo sentido del deber era tan relajado como su forma de hablar, los caprichos de los dragones celestiales eran difíciles de aceptar. Verse obligado a seguir las órdenes de esos parásitos le irritaba profundamente, aunque no lo admitiera abiertamente. Maldita sea. La batalla aún continúa y ahora hemos perdido a 2 de nuestros mejores aliados. ¿Qué vamos a hacer sin ustedes dos? Rugió Sengoku, con la furia reflejada en su rostro. Olvídalo, regresa aquí de inmediato. Yo mismo me encargaré de los dragones celestiales y asumiré toda la responsabilidad. Contactaré con los 5 ancianos si es necesario. Estaba a punto de perder la cabeza. En un momento tan crítico, había permitido que 2 almirantes fueran reasignados a Mariejois. ¿En qué estaba pensando? Ay, tilde, fue la respuesta perezosa y característica de Kizaru antes de colgar despreocupadamente, dejando a Sengoku furioso en silencio. Tsuru, que lo había oído todo, frunció el ceño. Esos cretinos engreídos se están volviendo más osados cada día, murmuró. Sengoku dejó escapar un suspiro cansado. Parece que es un ciclo que no podemos romper, tal vez sea hora de que probemos el método de Jack, dijo Tsuru, expresando finalmente lo que había estado pensando. Lo haremos discretamente. No es lo ideal, pero es mejor que seguir por este camino sin salida. Lo cierto era que el potencial de Jack se veía frenado, no por falta de habilidad o ambición, sino por los altos mandos de la marina. A menos que cedieran, tenía las manos atadas. Aunque había comenzado a construir una base secreta en una isla deshabitada, Sengoku hizo la vista gorda. Por respeto a Garp, prefirió no interferir. Al fin y al cabo, no estaba cerca del cuartel general y, técnicamente, no infringía ninguna norma oficial. Lo que no sabían, sin embargo, era que Jack, como transmigrante, había estado sentando las bases para algo mucho más grande. La mayor parte estaba oculta a plena vista, disfrazada de actos triviales a los que nadie les prestó atención. Mientras tanto, la batalla continuaba. Tanto la armada como los restos de los piratas de Barba Blanca estaban diezmados por los brutales combates. Marco, otrora una figura destacada en el campo de batalla, ahora estaba gravemente herido, al igual que casi todos los demás combatientes. Incluso los vicealmirantes de la armada comenzaban a caer. El saldo de esta operación fue asombroso. Sorprendentemente, los piratas de Barba Negra solo habían sufrido una baja mortal. Burgess, asesinado por Jack. Pero eso no significaba que hubieran salido ilesos. Todos presentaban heridas, y el rostro de Barba Negra estaba cubierto de sangre. Cualquier hombre normal habría muerto ya a causa de esas heridas. Ahora se había producido un tenso punto muerto. Ninguna de las 3 facciones se atrevía a arriesgarse a un enfrentamiento total, sabiendo que la tercera atacaría al vencedor debilitado. Lógicamente, Marco y Barba Negra, ambos piratas, deberían haberse aliado contra la marina. Pero el odio entre sus tripulaciones era más profundo que su aversión a los marines.
Sus luchas internas eran más feroces que cualquier cosa que la marina les hubiera lanzado. Bajo el mando de Jack, la armada había centrado estratégicamente su ataque en Barba Negra. Pero a pesar de su autoridad, muchos marines aún guardaban un profundo resentimiento contra los piratas de Barba Blanca, lo que dispersó su atención y empeoró la situación. Sengoku, no podemos seguir así, dijo Tsuru con tono sombrío mientras escudriñaba el campo de batalla. Estamos perdiendo vicealmirantes. El precio es demasiado alto. Estos malditos mocosos, y murmuró Garp, propinándole un puñetazo devastador que mandó a un pirata volando antes de tambalearse hacia Sengoku. Respiraba con dificultad y su cuerpo estaba magullado. De verdad que están poniendo a prueba mi paciencia. Ya era anciano, y aunque su fuerza seguía siendo formidable, incluso Garp tuvo que reconocer sus límites. Aguantad un poco más, dijo Sengoku, haciendo una mueca. Kizaru y Sakazuki ya vienen. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Garp asintió con cansancio y volvió a mirar el caos. Comprendía perfectamente lo que Sengoku quería decir. No había vuelta atrás. Solo quedaba luchar hasta el final. Visita mi Patreon para obtener más de 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Muebling Reflexiones de los creadores. Autor principiante. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Déjame un comentario. Comentario 2. Votar. Quedan 2 capítulo 103. Chapter 103. Ay, Dios mío. Esto se está saliendo de control otra vez. Están haciendo de las suyas otra vez. Hay que exterminar ese linaje maldito. Justo cuando parecía que la marina, los restos de Barba Blanca y los piratas de Barba Negra no podían soportarlo más, Kizaru y Akainu finalmente regresaron a la plaza central de Marineford. Cuidado. Gritó Marco, con el corazón encogido al ver a Akainu cargando directamente contra Ace. Puño de fuego. Shiranui. A pesar de sus heridas, Ace aún conservaba más resistencia que la mayoría de los seguidores de Barba Blanca. Había estado en el centro de la defensa, protegiendo a los demás con todas sus fuerzas. Jajaja. Marco, ahora que han llegado los refuerzos de la marina, quizás sea el momento de considerar una alianza, exclamó Barba Negra de repente, con una sonrisa maliciosa que se extendió por su rostro manchado de sangre. Quiero decir, yo no fui quien mató a nuestro viejo. Marco lo fulminó con la mirada. La sola insinuación lo enfureció. Mientras tanto, con Akainu y Kizaru ya en el campo de batalla, el caótico enfrentamiento a 3 bandas se detuvo temporalmente. Almirante de flota, ¿cuáles son sus órdenes ahora? Preguntó alguien en el incómodo silencio. Prioriza la aniquilación de los restos de Barba Blanca. En cuanto a Teach, será mejor que te marches de aquí mientras puedas, dijo Sengoku con frialdad. En el fondo, sabía que la marina no podía enfrentarse a los piratas de Barba Blanca y Barba Negra simultáneamente, ni siquiera con los refuerzos del almirante. Desde un punto de vista táctico, tenía más sentido aplastar ahora a las debilitadas fuerzas de Barba Blanca que perseguir a Barba Negra, que ya había trastocado todo con su fuga de prisión. Pero ya dio un paso al frente de inmediato. Almirante de la flota, con el debido respeto, Teach es la verdadera amenaza aquí. Sin Barba Blanca, los demás están dispersos. Pero Barba Negra está construyendo algo mucho más peligroso. Pues entonces nos vamos. Teach soltó una carcajada repentina, cambiando de tono al instante. Un momento antes, le había estado rogando a Marco que formara una alianza. Ahora, viendo cómo cambiaban las cosas, estaba listo para desaparecer entre las sombras. Marco apretó los puños. El legado que su padre había forjado con tanto esfuerzo se desvanecía de nuevo, destruido por sus enemigos, y por su propia indecisión. Sabueso infernal. Gruñó Akainu, lanzando un feroz puño de magma directamente contra Ace, sin darle a Jack otro momento para razonar con Sengoku. Maldita sea. ¿De verdad la trama es tan obstinada? Maldijo Jack entre dientes. Podía sentirlo. La fuerza del destino, arrastrándolos de vuelta a la tragedia que había esperado cambiar. Puño de fuego. Rugió Ace, esquivando por poco el golpe mortal. Jadeando, aterrizó junto a Marco. ¿Y ahora qué? Tenemos que recuperar el cuerpo de papá, dijo Marco con voz baja y firme. No podemos dejar que la marina se apodere de él. Se lo debemos. Respiró hondo y luego dio órdenes a gritos. Yo me encargo de Kizaru. Ace, mantén ocupado a Akainu. Vista, detén a Aokiji todo lo que puedas. Los demás, hagan todo lo posible por recuperar el cuerpo de papá.
Con TH fuera, esta es nuestra última oportunidad. Comprendido. La tripulación asintió, con la determinación inquebrantable. Si tenían que morir allí, que así fuera. Al menos morirían junto a su capitán, su padre. En ese preciso instante, Diamond Jozu apareció al lado de Marco, ensangrentado pero firme. Vista, déjame encargarme de Aokiji. Tú lidera el equipo para rescatar a papá. Estoy listo. Pero Marco bajó la mirada hacia el brazo gravemente herido de Jozu y negó con la cabeza. Jozu, no estás en condiciones de pelear. No seas imprudente. Deja que Vista vaya. Tú lidera a los demás, y trae a papá a casa. Oya, oya. ¡Qué pirata tan aterrador! Resonó el tono burlón de Kizaru mientras lanzaba su siguiente ataque. Marco apenas tuvo tiempo de terminar de hablar con Jozu antes de tener que entrar en acción, interceptando a Kizaru en pleno vuelo. Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, varios piratas infames, liberados por Barba Negra del sexto piso de Impel Down, miraron a su capitán. «Capitán, ¿seguimos con el plan previsto?», preguntó uno de ellos con tono grave. «Nos reuniste por una razón». Barba Negra contempló el cuerpo de Barba Blanca, con una expresión que mezclaba frustración y anhelo. «Estamos tan cerca, pero no», murmuró, sacudiendo la cabeza. «Esos malditos perros de la marina y los rezagados de Barba Blanca no nos dan el respiro que necesitamos para actuar». «¿Y ahora qué?», preguntó Shiryu, envainando con calma su espada manchada de sangre. «Por ahora, nos retiramos. Ni la marina ni los restos de Barba Blanca pueden sacar provecho de su cuerpo. Cuando las cosas se calmen, entonces avanzaremos». Pero Barba Negra no pudo terminar su frase, porque el ataque de Jack irrumpió de la nada. Sin esperar órdenes, Jack se abalanzó directamente sobre Barba Negra. «Sengoku. ¿Qué significa esto?», gritó Barba Negra, esquivando el golpe y volviéndose directamente hacia el líder de la marina. «Jack. Detente. ¿No oíste mi orden? Concéntrate primero en los piratas de Barba Blanca», rugió Sengoku furioso. Pero Jack solo hizo un puchero desafiante. «Almirante de la flota, usted mismo me prometió que no tendría que participar en la campaña contra Barba Blanca. Así que, naturalmente, iré tras el pirata que ya no está bajo la protección de los 7 guerreros del mar». Técnicamente, Jack no se equivocaba. Pero estratégicamente, su decisión fue un desastre. La marina no podía permitirse abrir otro frente ahora mismo. Aún así, Sengoku no podía reprenderlo públicamente sin socavar su propia autoridad. Atrapado en un callejón sin salida, Sengoku se quedó sin palabras. Para colmo, la rebeldía de Jack provocó inquietud entre los marineros. Los rumores se extendieron. ¿Un soldado desobedeciendo órdenes directas en plena guerra? Eso rozaba peligrosamente el motín. Pero entonces Jack hizo una finta repentina, atrayendo la atención de todos, y se deslizó entre el caos directamente hacia el cuerpo de Barba Blanca. Por un breve instante, el campo de batalla se paralizó. Todos la marina, los piratas de Barba Negra, los supervivientes de Barba Blanca se detuvieron, atónitos. La regla tácita era que cualquiera que se acercara al cadáver de Barba Blanca sería atacado inmediatamente por ambos bandos. Pero Jack había roto esa norma. «Sengoku-san», exclamó Jack, con la mano apoyada sobre el cuerpo inerte de Barba Blanca. «Siguiendo tus órdenes, he asegurado el cuerpo de Barba Blanca». Sonrió con picardía y complicidad. Sengoku quedó momentáneamente atónito, pero rápidamente comprendió la jugada de Jack. «Excelente», dijo con frialdad, volviéndose hacia Barba Negra. «Maestro, ahora que el cuerpo está a salvo, quizás le gustaría ayudarnos a acabar con los piratas de Barba Blanca que quedan». Barba Negra parpadeó tomado por sorpresa por un momento y luego soltó una sonora carcajada. «Por supuesto, Mariscal Sengoku. Será un placer». Así, Sengoku le dio la vuelta a la situación. Convirtió la acción deshonesta de Jack en una ventaja, utilizando el cadáver de Barba Blanca como moneda de cambio para forjar una alianza temporal con Barba Negra. A la marina no le importaba el cuerpo en sí. Lo que querían era la gloria de derrotar a Barba Blanca. Si entregar el cadáver a TH significaba menos bajas para la marina, era un precio que valía la pena pagar. Mientras tanto, Marco permanecía en el centro de todo, rodeado de enemigos por todas partes. Su expresión era amarga, con la mirada fija en Ace. «Ace, llévate a Luffy y huye. Esto es culpa mía». Actué sin pensar. «Te abriré el camino». Pero antes de que nadie pudiera moverse, una voz rompió la tensión. Una voz familiar, pero a la vez extraña para Ace. ¿Quién es Ace? ¿O tal vez, Luffy Sombrero de Paja? ¿Quién es Ace? ¿O es Luffy Sombrero de Paja?
En el instante en que resonó esa voz desconocida pero imponente, el campo de batalla se paralizó. Todas las miradas se dirigieron instintivamente hacia su origen. Sabo Boy. Ivankov fue el primero en reconocer la figura, con la voz ronca por la sorpresa. Sabo. Los ojos de Ace se abrieron de par en par. Aunque Jack había insinuado que Sabo había sobrevivido, rescatado por fuerzas desconocidas, Ace jamás imaginó que lo encontraría allí, en este mismo campo de batalla. Sí, el hombre que había llegado no era otro que Sabo, que lucía su característico sombrero de copa noble adornado con gafas, y cuyo rostro, antaño juvenil, estaba ahora desfigurado por cicatrices. Sabo, Luffy, tendido en el suelo apenas consciente, comenzó a temblar mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Ivankov. Tú también estás aquí. La voz de Sabo era cálida y familiar mientras divisaba a Ivankov a bordo de uno de los barcos de la armada. Sabo. ¿Eres tú de verdad? Gritó Ace, con la voz llena de alegría. Sabo lo miró, confundido. El rostro le resultaba familiar y, sin embargo, distante. ¿Eres Ace? Preguntó lentamente, esforzándose por recordar. Siento que te conozco de alguna manera y se agarró la cabeza mientras un dolor sordo le palpitaba. Aunque el dolor no era tan intenso como antes, aún le nublaba la mente. Hace mucho tiempo, un trágico accidente le arrebató la memoria a Sabo y le dejó cicatrices. Por suerte, fue rescatado nada menos que por Dragón del Ejército Revolucionario. Desde entonces, fragmentos de su pasado lo atormentan, apareciendo y desapareciendo como susurros en el viento. Sabo, soy yo, Ace. ¿No te acuerdas? La voz de Ace se quebró mientras daba un paso desesperado hacia adelante. Lo siento, y dijo Sabo en voz baja. Perdí la memoria durante el accidente. Vine aquí con la esperanza de que encontrarte me ayudara a recordar. Comenzó a caminar hacia Ace, pero fue rápidamente interceptado por un muro de soldados de la marina que alzaron sus armas con cautela. Así que ya tenía razón todo el tiempo, murmuró Ace. Somos hermanos, Sabo. Tú, yo y Luffy, compartimos vino de hermandad bajo el mismo cielo. Mira, ahí está Luffy, nuestro hermano pequeño. Las lágrimas corrían por el rostro manchado de tierra de Luffy. Sabo tilde. Jaja, no puedo creer que seas tú de verdad. Pero entonces, justo cuando el momento se tornaba esperanzador, Sabo gritó repentinamente de dolor, agarrándose la cabeza. Ah, me duele la cabeza. Me duele muchísimo. Nuevo. ¿Qué te pasa? Gritaron Ace y Luffy presas del pánico, observando impotentes cómo Sabo caía de rodillas retorciéndose de dolor. La expresión de Ivankov se ensombreció. Corrió hasta el borde del barco y gritó. Sabo Boy. Deja de forzar los recuerdos. No insistas. Dirigiéndose a Luffy, le explicó rápidamente. Chico del sombrero de paja. Sabo era el niño que tu padre salvó hace años. Pero desde entonces, cada vez que intenta recordar el pasado, sufre intensas migrañas. Los soldados de la armada que bloqueaban el paso a Sabo intercambiaron miradas de confusión, sin saber si atacar, ayudar o simplemente hacerse a un lado. Entonces, una voz fría y resuelta rompió la vacilación. Si son aliados, entonces los eliminamos a todos. Era Akainu. Sus puños humeaban con el magma que ascendía mientras se preparaba para atacar. En ese momento, Jack se acercó tranquilamente a Sengoku, arrastrando el cuerpo de Barba Blanca tras él. Su voz era seria, pero sus ojos brillaban con picardía. Sengoku-san, creo que nuestra situación se acaba de complicar aún más. En realidad, estaba secretamente emocionado. Su presencia inesperada había alterado claramente el curso original de los acontecimientos. La llegada de Sabo nunca debió haber ocurrido allí y eso significaba que ahora todo era posible. Sengoku frunció el ceño. ¿Quién es él? Preguntó, entrecerrando los ojos al ver al misterioso recién llegado. El jefe de Estado Mayor del Ejército Revolucionario, respondió Jack sin dudarlo. El segundo al mando. Sabo. Visita mi Patreon para obtener más de 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com Weblink Reflexiones de los creadores. Autor principiante. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Déjame un comentario. Comentario 3. Votar. Quedan 2 capítulos. 104. Chapter 104. Sengoku y su jefe de gabinete, Tsuru, estaban visiblemente conmocionados. En el fondo sabían que la situación se estaba descontrolando rápidamente. Sabo, cuidado. Sonido metálico. Rabieta.
Justo cuando Luffy y Ace gritaron en señal de advertencia, Sabo, aún aquejado por un fuerte dolor de cabeza, logró bloquear instintivamente el ataque de un marine. El sudor le corría por la cara como si acabara de salir de un aguacero torrencial, pero permaneció en pie. Respirando con dificultad, Sabo sonrió cálidamente a los dos rostros familiares que tenía delante. Ace, Luffy, qué gusto volver a veros. Esa dulce sonrisa, una que creían haber perdido para siempre, les llegó al corazón a Ace y a Luffy. Bienvenido de nuevo, hermano. Gritó Ace, con lágrimas en los ojos. La expresión de Sabo se endureció al volverse para encarar a las fuerzas navales allí reunidas. Ahora que he recuperado la memoria, lo juro. No dejaré que nadie ponga un dedo sobre mis hermanos. Sin dudarlo, se interpuso entre ellos y el enemigo, con una postura firme y fiera. Chico, este campo de batalla no es lugar para que te hagas el héroe, gruñó Akainu, sin perder tiempo, lanzando un puñetazo cargado de magma directamente contra Sabo. Antes de que el ataque pudiera alcanzar su objetivo, una figura ataviada con una capa verde ondeante apareció de la nada, bloqueando el golpe sin esfuerzo. Sakazuki, ¿no te parece un poco vergonzoso acosar a alguien mucho más joven que tú? Dijo el recién llegado con frialdad. Akainu retrocedió conmocionado. Tú, dragón. ¿Te atreves a mostrarte aquí? En efecto, allí estaba nada menos que Monkey D. Dragon, el líder del ejército revolucionario. Sabo dio un paso al frente y se presentó formalmente ante la multitud atónita. Permítanme presentarme formalmente. Soy Sabo, jefe de Estado Mayor del ejército revolucionario. La aparición del dragón causó conmoción en el campo de batalla. Kizaru, consciente de la gravedad de la situación, regresó rápidamente junto a Sengoku. Mientras tanto, los aliados de Dragón comenzaron a fusionarse con los restos de los piratas de Barba Blanca. Ceaya. Al final apareció un pez gordo. Barba Negra rugió entre risas, disfrutando claramente del caos. Fufufufu, esto se está poniendo mucho más interesante. Se burló Doflamingo, con los ojos brillando de locura. Quienquiera que haya orquestado todo esto debió haberlo planeado todo. ¿Cómo pudieron enfrentar a tantas fuerzas entre sí? Mientras tanto, de vuelta en el archipiélago Sabaody, los reporteros que seguían la transmisión en vivo de Buggy a través de Denden Mushi se volvieron completamente locos. Hoy se perfilaba como un día histórico inimaginable. No solo habían presenciado la muerte del legendario Barba Blanca, Edward Neugate, sino que ahora habían visto por primera vez en directo al escurridizo líder del ejército revolucionario, un hombre que había vivido entre la leyenda y el secreto, hasta ahora. De vuelta en el campo de batalla, Luffy, tendido débilmente en la cubierta, miraba fijamente al hombre con tatuajes que le cubrían la mitad del rostro. «¿Ese hombre es, mi padre?», murmuró. Ivankov parpadeó, completamente desconcertado. «¿En serio? Chico del sombrero de paja, ¿no eres hijo de dragón? ¿Por qué actúas como si no lo supieras?». A pesar de la tormenta que rugía a su alrededor, Luffy respondió con calma. «Nunca he visto a mi padre». Ivankov casi se cae del susto. No se esperaba que el dragón se hubiera mantenido oculto incluso de su propio hijo. «Entonces, ¿cómo sabes que es tu padre?». «Mi abuelo me lo contó», dijo Luffy simplemente, señalando al otro lado del campo de batalla hacia el campamento de la marina, concretamente hacia Garp. «¿PFFT qué?». Ivankov miró boquiabierto a Luffy, luego a Garp, luego a Dragón, completamente estupefacto. La situación era tan absurda que resultaba casi cómica. Un abuelo que fue un héroe venerado de la marina, temido y respetado incluso por el propio Sengoku. Un padre que era el revolucionario más buscado del mundo, que buscaba derrocar al gobierno al que servía Garp. Y un nieto, un pirata, que se atrevió a soñar con convertirse en el rey de los piratas. ¿Qué clase de familia es esta?, pensó Ivankov, completamente atónito, con la mente dando vueltas. Incluso Sengoku, normalmente el ojo del huracán en medio de la tormenta, se quedó paralizado, conmocionado hasta la médula. Con la llegada del ejército revolucionario y especialmente con la aparición del propio dragón, la atmósfera en Marineford se tornó aún más tensa e impredecible. Las fuerzas enfrentadas se veían ahora en un silencio sepulcral, cautelosas y nerviosas. Por el momento, la batalla se detuvo de forma extraña e incómoda. Ace, Luffy. Ahora no es momento para una reunión, tenemos que retirarnos. Sabo rompió el silencio incómodo con voz firme. Aunque Sabo sugirió abiertamente una retirada, la marina no hizo nada para detenerlo.
Incluso el intransigente Akainu guardó silencio, plenamente consciente de que, llegado ese punto, enfrentarse al ejército revolucionario solo agravaría la situación hasta el límite. Al mismo tiempo, los supervivientes de los piratas de Barba Blanca, maltrechos y exhaustos, sabían que no debían tentar a la suerte. El ejército revolucionario ya los había salvado interviniendo por el bien de Ace. Pedir más, como recuperar el cuerpo de Barba Blanca ahora, sería arriesgarse demasiado. Marco y los demás intercambiaron miradas, asintiendo en silencio. Decidieron retirarse por el momento, reagruparse y planear otra forma de recuperar los restos de Barba Blanca. Pero la situación no era tan sencilla para los piratas de Barba Negra. Tras haberse aliado recientemente con la Marina, ahora se encontraban aislados. Si los piratas de Barba Blanca se aliaban con el ejército revolucionario y se retiraban, la tripulación de Barba Negra quedaría aislada y vulnerable a convertirse en el próximo objetivo de la Marina. Apoderarse del cadáver de Barba Blanca parecía ahora imposible. La supervivencia misma se estaba volviendo incierta. Ante esta cruda realidad, Teach sabía que su única opción era echar más leña al fuego. Provocar otro conflicto a gran escala. Solo a través del caos podría conseguir lo que quería. ¿Qué te pasa, Marina? Se burló Barba Negra con una sonrisa cruel. ¿Le tienes miedo al ejército revolucionario? El mundo entero te está observando. ¿No es esta la oportunidad perfecta? Acaba con ellos ahora y el ejército revolucionario se quedará sin líder. ¿A qué esperas? Sengoku y los demás, que habían estado considerando poner fin a la batalla, se tensaron al oír sus palabras. Teach tenía razón en una cosa. Los ojos del mundo estaban puestos en Marineford. Si la armada cediera sin siquiera oponer resistencia, su reputación quedaría arruinada. Sakazuki, Sengoku y los demás miraron a Barba Negra con furia apenas disimulada. TCH. Te lo dije desde el principio. No es más que un problema, murmuró Jack, haciendo un ligero puchero. Almirante de flota, ¿cuáles son sus órdenes? Preguntó uno de los oficiales con la voz tensa. Todos permanecían firmes, esperando la orden. Si Sengoku la daba, se lanzarían a la batalla, incluso contra todo pronóstico. Pero Sengoku vaciló. Al examinar a sus fuerzas, vio que, aparte de Kizaru y Akainu, incluso Aokiji presentaba heridas recientes. Sus tropas estaban exhaustas, ensangrentadas y lejos de estar en plena guerra. Enfrentarse al ejército revolucionario ahora tendría consecuencias nefastas. Akainu, al ver la vacilación de Sengoku, dio un paso al frente, con una expresión impasible. Sengoku-san, por el honor de la armada, no debemos retirarnos sin luchar. Vaya, qué situación tan terrible, dijo Kizaru con pereza, su sarcasmo apenas disimulando su preocupación. Mientras tanto, Jack se encogió de hombros con indiferencia. Sinceramente, Barba Blanca está muerto. Uno de los 4 emperadores ha desaparecido. Misión cumplida. Deberíamos reservar fuerzas para la lucha por el nuevo mundo, dijo sin rodeos. En todo caso, preferiría que volviéramos a meter a ese traidor de TH en Impel Down junto con los demás prisioneros, en lugar de luchar ahora mismo contra el ejército revolucionario. Silencio. Solo eres un contraalmirante. Le espetó a Akainu. Jack, imperturbable, arqueó una ceja. Me parece bien. En ese caso, ustedes pueden terminar el resto de la batalla. Yo me mantengo al margen, a menos que, claro está, decidan atacar a Barba Negra. Las manos de Akainu se crisparon con rabia contenida. Por un instante, pareció que iba a arremeter contra Jack. Pero se contuvo, sabiendo que no podían permitirse perder a un luchador clave en su estado actual. Sengoku se volvió hacia Garp, quien había permanecido en silencio durante todo el incidente. Garp llamó en voz baja. Garp no respondió, pero Sengoku lo entendió. Si ordenaba que la batalla continuara, Garp, como siempre, estaría a su lado. Ambos eran infantes de marina de pura cepa, guerreros que habían dedicado sus vidas a servir a la justicia. Esa lealtad era algo de lo que Jack todavía carecía, pensó Sengoku con amargura. Esa era una de las muchas razones por las que creía que al joven contraalmirante todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de que pudiera ser considerado verdaderamente un protector de la justicia. Justo cuando Sengoku estaba a punto de tomar una decisión, Akainu hizo un movimiento repentino, cargando directamente contra Ace, quien estaba enfrascado en una conversación con Sabo. Ace, desprevenido por el repentino ataque, no tuvo tiempo de reaccionar, pero Sabo, que estaba justo delante de él, lo vio venir. Garra de dragón. Sin dudarlo, Sabo atacó, interceptando el golpe de Akainu en un intento por proteger a Ace. ¿Cómo te atreves?
Marco y los capitanes de los piratas de Barba Blanca rugieron de furia al presenciar la traición de Akainu. Incluso los miembros del ejército revolucionario se lanzaron al ataque, agrupándose alrededor de Sabo para detener el ataque sorpresa de Akainu. Pero el caos no hizo más que aumentar. Yasakani no Magatama. Al mismo tiempo, el almirante Kizaru entró en acción, lanzando un ataque cegador, no contra Sabo ni Ace, sino contra Luffy, quien contaba con el apoyo de Ivankov. Estás buscando la muerte. Dragón, al ver que Kizaru apuntaba hacia Luffy, se lanzó hacia adelante en un instante para bloquear el ataque. Sin embargo, Kizaru era increíblemente rápido. Ni siquiera la visión del futuro de Dragón fue suficiente para detener la ráfaga de láseres a tiempo, ya que Aokiji apareció ante él. Justo cuando los rayos dorados estaban a punto de alcanzar a Luffy, Jinbei e Ivankov saltaron delante de él sin dudarlo, protegiéndolo con sus propios cuerpos. El coste fue inmediato y brutal. El láser de Kizaru los atravesó a los tres como si fueran de papel. Jinbei, al ser un hombre pez, logró evitar una herida mortal. Pero Ivankov se desplomó tras el devastador golpe. Mientras tanto, en el centro del caos, el verdadero objetivo de Akainu nunca había sido Sabo. Apartando a Sabo con pura fuerza bruta, invocó a su sabueso infernal impulsado por magma y lo lanzó directamente contra Ace. Aunque la intervención de Sabo le había dado a Ace un precioso momento para prepararse, el implacable golpe de Akainu impactó con ferocidad, destrozando la defensa de Ace y reduciendo uno de sus brazos a cenizas. Ash. Luffy. Ivankov. Los gritos de horror de sus compañeros resonaron por todo el campo de batalla. La emboscada de los tres almirantes había logrado causar daños devastadores. Pero ahora, en lo profundo del territorio enemigo, escapar no sería fácil. La era de hielo. Aokiji desató una enorme muralla de hielo, congelando en seco a los enemigos que avanzaban y cubriendo la retirada de Kizaru y Akainu. Aún así, cuando Akainu regresó tambaleándose junto a Sengoku, un hilo de sangre le corría por la comisura de los labios, algo poco común en el almirante de voluntad férrea, prueba de que ni siquiera él podía ignorar por completo los contraataques que había sufrido por parte de los comandantes de Barba Blanca, Sabo y Dragón. Gracias a su gran haki de observación y su velocidad, Kizaru regresó sin heridas visibles. Sin embargo, su expresión sombría revelaba otra cosa. Él también había sido llevado al límite. Dragón, examinando las heridas de Ivankov con expresión sombría, volvió a dirigir su fría mirada hacia Sengoku. «Sengoku, ¿piensas continuar con esta locura?», preguntó con gravedad. Aunque el dragón no había logrado bloquear completamente el ataque de Kizaru en parte debido a la interferencia de Aokiji que lo retrasó, pudo notar que la resistencia de Kizaru se había agotado considerablemente tras la guerra y la defensa de Mariejois. Si se desataba otra batalla a gran escala, probablemente Kizaru no sobreviviría. En cuanto a Luffy e Ivankov, aunque sus heridas parecían graves, por suerte, no les habían alcanzado los puntos vitales. Aún así, la situación de Luffy era precaria. Tras haber agotado todas sus fuerzas anteriormente, incluso las heridas leves podrían poner en peligro su vida. Visita mi Patreon para obtener más de 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@treon.com Weblink Reflexiones de los creadores Autor principiante ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Tienes alguna idea sobre la historia? Déjame un comentario. Comentario 2 Comentario. Votar quedan 2 Capítulo 105. Chapter 105 El repentino enfrentamiento se desarrolló en un instante, tan rápido que incluso sus enemigos no pudieron evitar admirar la perfecta coordinación entre los tres almirantes. Jack, en cambio, parecía como si se hubiera tragado una mosca muerta. Después de todo, con tanta gente presente, los almirantes habían optado por ignorar a todos los demás y atacar únicamente a sus dos hermanos jurados. Jack no pudo evitar sospechar que su propia brillantez le había puesto en el punto de mira, convirtiéndolo en el objetivo principal de esos tres bastardos. Aún así, aunque Ace había perdido un brazo, le habían perdonado la vida, y por eso Jack no guardaba rencor. En cambio, simplemente tomó nota mentalmente, anotando sus nombres en el pequeño libro negro de su corazón. Su ajuste de cuentas llegaría más tarde. Dragón. Gruñó Akainu, con los ojos llenos de furia. Atacaste la Tierra Santa de María Geoise, y ahora irrumpes en Marineford para sembrar aún más el caos. Está claro que no te importa ni la Marina ni el gobierno mundial. Los labios del dragón se curvaron en una mueca de desprecio frío. Este mundo está enfermo y necesita una cura. Pero ustedes, perros de la Marina, no son sanadores.
Solo son los guardianes de un sistema podrido. Su voz era cortante, su mirada, salvaje y llena de convicción. La mirada de Akainu se intensificó mientras reprimía el dolor que le carcomía el cuerpo. Entonces solo queda una solución: la guerra. Dio un paso al frente, dispuesto a luchar una vez más. Tras él, Aokiji y Kizaru lo siguieron sin dudarlo, mientras que los capitanes del ejército revolucionario y los piratas de Barba Blanca se prepararon para la batalla, igualmente inflexibles. El aire crepitó. Otra batalla explosiva estaba a punto de estallar. Al ver que la tormenta estaba a punto de estallar, Jack dio un paso al frente, con la preocupación reflejada en sus ojos. Sengoku-san dijo con urgencia: puede que tengamos superioridad numérica, pero nuestros hombres están agotados. Las bajas se acumulan. Si esto se prolonga, nos desangraremos. ¿Por qué no resolver esto solo con los mejores combatientes? Antes de que Sengoku pudiera responder, Garp habló primero, con una voz cargada de experiencia. En términos de poder de élite, no podemos igualar a los piratas. Miró a su alrededor con expresión sombría. La única razón por la que los hemos mantenido a raya es porque están dispersos y desorganizados. Si se unieran, como lo hicieron los 4 emperadores, la armada estaría en desventaja. Jack se encogió de hombros. No importa. Ahora tenemos aliados. La cooperación exige concesiones. Dirigió una mirada significativa a Barba Negra. Los labios de Sengoku se crisparon. Era evidente. Jack había puesto sus ojos en Barba Negra y no dejaría de acosarlo hasta que muriera. Aún así, el plan de Jack no carecía de fundamento. Tras intercambiar una mirada con el vicealmirante Tsuru, Sengoku sopesó la opción. Pero Akainu no iba a dejarlo pasar. Su mirada se dirigió penetrantemente hacia Jack. Hay que erradicar a todos los piratas. Dan igual si son grandes o pequeños. Los piratas de Barba Negra perdieron su estatus de caudillos. Ahora no son más que criminales. Su mensaje era clarísimo. Ningún pirata sale impune, ni siquiera Barba Negra. Jack frunció el ceño. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Acaso Akainu no veía que la armada ya estaba al límite de sus fuerzas? Presionar más solo destruiría los cimientos de la armada y le entregaría la victoria a sus enemigos. Ignorando a Akainu, Jack volvió a mirar a Sengoku. Hemos logrado nuestros objetivos principales. Barba Blanca está muerto, su territorio se desmoronará y ahora tenemos la oportunidad de expandirnos al nuevo mundo. ¿No es hora de pensar en el panorama general? La mirada de Sengoku se aguzó. Jack tenía razón. Tras la muerte de Barba Blanca, Marco y sus hombres tendrían dificultades para mantener su extenso territorio. Esta era la oportunidad que la armada había esperado durante mucho tiempo para finalmente establecer su dominio en el nuevo mundo. Pero si sufrieran demasiadas pérdidas aquí, ese plan se vendría abajo incluso antes de empezar. Mientras Sengoku deliberaba, una nueva voz resonó con fuerza en la plaza. ¿Qué tal si terminamos esta guerra aquí mismo? Todas las miradas se dirigieron hacia allí. Shanks el pelirrojo había llegado, pisando la plaza ensangrentada de Marineford. ¿Pelirroja? ¿Otro emperador? ¿No estaba enfrentándose a Kaido? ¿Cómo demonios llegó aquí en un día? La marina se puso tensa, los nervios a flor de piel. La repentina aparición de Shanks volvió a cambiar el equilibrio. Mientras tanto, los ojos de Barba Negra brillaban. Con toda la atención centrada en Shanks, el cadáver de Barba Blanca quedó momentáneamente desprotegido. Anteriormente, Jack lo había vigilado de cerca, pero en medio del caos se había alejado, dejando una pequeña ventana de oportunidad para el movimiento final de Barba Negra. Aprovechando la oportunidad, Barba Negra intercambió gestos de complicidad con sus reclutas de Impel Down. Pero Shiryu, frunciendo el ceño, se acercó y le susurró algo al oído a Barba Negra. Los ojos del pirata se iluminaron, y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras dirigía su mirada hacia Akainu. Al principio, Akainu no percibió nada inusual. Pero la mirada implacable de Barba Negra le carcomía los instintos. Como guerrero experimentado, Akainu era sensible al peso de la mirada ajena, y cuando finalmente cruzó la mirada con Barba Negra, el significado quedó claro. Barba Negra hizo algunas señales sutiles con la mirada. Akainu, tan astuto como siempre, lo entendió al instante y asintió levemente, sin delatar nada a los presentes. Barba Negra, envalentonado por la ayuda de Akainu, dio un paso al frente y actuó. Comenzó a correr hacia el cadáver de Barba Blanca con su grupo, obstaculizando a cualquiera que intentara detenerlo. «Enséñame, maldito». «¿Te atreves?», rugió Jack, comprendiendo al instante el plan de Barba Negra.
Se lanzó hacia adelante, pero los fugitivos de las profundidades de Impel Down se abalanzaron sobre él para bloquearle el paso, impidiéndole acercarse. Barba Negra solo sonrió, su característica risa malvada resonando por todo el campo de batalla. Agujero negro. Caa. Contraalmirante Jack, no eres rival para mí. Dicho esto, sacó un paño oscuro de su bolsillo, envolvió en él el cadáver de Barba Blanca y comenzó a adentrarse en el velo. Jack, al ver que no podría llegar a tiempo para enfrentarse a Teach, reunió el Haki y el chakra sabio que le quedaban. El poder comenzó a emanar de su cuerpo en oleadas, haciendo que cualquiera que fuera más débil cayera inconsciente bajo la influencia del Haki de Conquistador. Arte sabio. Impacto galáctico definitivo. Su ataque arrasó la plaza de Marineford. Los cimientos, ya debilitados tras los implacables ataques de los poderes sísmicos de Barba Blanca, comenzaron a colapsar por completo, y toda la isla empezó a temblar violentamente. Bajo estas vibraciones, el velo que cubría a Barba Blanca se desprendió, y Barba Negra, que estaba usando los poderes de su fruta oscura, se quedó paralizado por la sorpresa al darse cuenta de que ya no tendría ninguna posibilidad de obtener los poderes de Barba Blanca ese día. Pero justo cuando la atención de la multitud se centraba en Barba Negra, Akainu atacó de nuevo. Medio envuelto en su forma elemental fundida, se deslizó entre las filas de piratas distraídos como un fantasma de fuego y furia. Sin previo aviso, se abalanzó sobre el maltrecho buque de guerra donde Luffy y Bancroft recibían un tratamiento desesperado, y con un único y abrasador puñetazo, clavó su puño revestido de magma directamente en la nave, que acababa de ser tomada por los restos dispersos de Barba Blanca. Luffy, Ace y Sabo, aunque estaban a la vista, aún se encontraban demasiado lejos de donde Luffy recibía tratamiento. Dudaron, conservando las fuerzas que les quedaban, a diferencia de quienes estaban en la retaguardia, donde Luffy era vulnerable. Sonido metálico. De repente, una hoja reluciente interceptó el golpe de Akainu, deteniéndolo en seco. Pelirroja. El rostro de Akainu se ensombreció en el momento en que reconoció a su oponente. La marina había recibido la noticia apenas el día anterior. La tripulación de Shanks se había enfrentado a los piratas bestia de Kaido. Y sin embargo, allí estaba él, menos de un día después. Había volado hasta aquí. Es Shanks. El Shanks pelirrojo. La noticia se extendió rápidamente entre la multitud. El salvador de Luffy no era otro que el capitán de los piratas del pelirrojo, uno de los 4 emperadores. Fufufu, esta guerra se está convirtiendo en algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba, rió Doflamingo, con un destello de locura en su sonrisa. Mientras Kizaru se preparaba para entrar corriendo y ayudar a Akainu, un clic resonó a sus espaldas. El sonido de una pistola al amartillarse. De Ben Beckman. Kizaru se giró y vio al vicecapitán de los piratas pelirrojos apuntándole fríamente con su arma a la cabeza. Mientras tanto, frente a la costa de Marineford, apareció a la vista la inconfundible silueta del barco de la Fuerza Roja, con el estandarte de pelirrojo ondeando en lo alto. Shanks. ¿Cuánto tiempo sin verte? Barba Negra Teach saludó a su viejo rival con una mueca de desdén, como si el campo de batalla fuera su escenario. El caos de hoy dejó una amarga lección. La era de los guerreros solitarios había terminado. Como Dragón le había advertido, el poder sin aliados significaba poco en esta nueva era. Jack había creído alguna vez que la fuerza absoluta bastaría para moldear el mundo. Pero cuando él solo se movilizó para detener a Teach, mientras el resto de la marina permanecía impasible, la verdad se hizo innegable. Por suerte, no era demasiado tarde. Jack aún tenía planes de respaldo, y aunque su incipiente fuerza era débil, presentía que la situación cambiaría con el tiempo. Al otro lado de la plaza, la expresión de Sengoku permanecía indescifrable. Con la repentina llegada de Shanks el pelirrojo, el equilibrio de la batalla volvió a tambalearse. Si esta guerra se prolonga, solo dejará más cadáveres a su paso, declaró Shanks, dando un paso al frente, flanqueado por sus comandantes. Su voz resonaba con autoridad. Así que, si alguien aquí todavía tiene ganas de pelear y tendrá que enfrentarse a nosotros. Así que estás aquí para acabar con esto. Jack arqueó una ceja. Contraalmirante Jack, ¿de verdad cree que tiene sentido continuar con este derramamiento de sangre? Respondió Shanks con una sonrisa cómplice. Jack guardó silencio. Sus principales objetivos, salvar a Ace y Luffy e impedir que Teach obtuviera demasiado poder, solo se habían cumplido a medias. Jack, por sí solo, ya no tenía la fuerza suficiente para derrotar a toda la tripulación de Teach. ¿Y tú, Barba Negra? Shanks se giró, entrecerrando los ojos. Barba Negra simplemente se echó a reír.
Ja. Aunque no haya conseguido lo que buscaba, no importa. En cuanto a enfrentarme contigo ahora, bueno, aún no es el momento adecuado. Dicho esto, le dirigió a Jack una mirada vengativa antes de guiar a su equipo fuera del campo de batalla. La próxima vez que nos veamos, profesor, descubrirás que estoy lleno de sorpresas, murmuró Jack, observándolo marcharse. Shanks alzó la voz y se dirigió a todos los allí reunidos. Pongamos fin a esta guerra, aquí mismo, ahora mismo. Jack no pudo evitar esbozar una sonrisa burlancia. Así que este es el legendario poder de la palabra del conquistador del que todo el mundo habla. Aunque Marco y los supervivientes de la tripulación de Barba Blanca lloraban la muerte de su capitán, en el fondo sabían que continuar la lucha solo los condenaría aún más. Asintieron a regañadientes. Sengoku-san, dijo Shanks volviéndose, déjame encargarme del entierro de Barba Blanca. El mundo ya ha visto suficiente a través de las transmisiones de Denden Mushi. No profanemos su cadáver. El vicealmirante Doberman se enfureció. Tonterías. Solo mostrando la cabeza de Barba Blanca podremos proclamar la victoria total de la armada. Sengoku exhaló profundamente. Sus ojos se posaron en Jack, quien, por una vez, parecía indiferente y tomó una decisión. De acuerdo. Pelirrojo, ya que eres tú, acepto. Si alguien tiene algo que decir, asumiré toda la responsabilidad. Y ahora, y médicos, den prioridad a atender a los heridos. Al concluir la batalla, Jack dio un paso al frente. Sengoku-san, puesto que la guerra ha terminado, me retiro. Sengoku suspiró. Aunque ni Jack ni Garp se habían esforzado al máximo ese día, sus esfuerzos habían inclinado la balanza, especialmente el intento de Jack por recuperar los restos de Barba Blanca. Con un gesto de aprobación de Sengoku, Jack se dirigió a la salida. Intercambió unas palabras con Garp, pero mientras se preparaba para volver a casa, recordó. Akainu había destruido su casa. Así que, sin más preámbulos, vagó por las callejuelas de Marineford y se apropió de una casa vacía y abandonada. La mayoría de los residentes habían evacuado hacía tiempo, así que se instaló cómodamente. Es hora de hacer balance de mis ganancias, murmuró Jack, con un tono de emoción que se colaba en su voz. Abrió la interfaz de su sistema y se quedó paralizado. ¿Qué? Por más que lo intentó, el sistema no se abría. Una rápida revisión de los registros reveló la verdad. Sus reservas de diamantes habían superado las 200.000 unidades, lo que activó una actualización del sistema. Por el momento, estaba bloqueado. Genial, suspiró. Supongo que los potenciadores tendrán que esperar. Sin otra opción, Jack decidió centrarse en su recuperación. Aunque sus heridas no eran graves, un tratamiento adecuado aceleraría su curación. Tras ser atendido en la enfermería, volvió a buscar a Garp. Sensei, ¿dónde está Sengoku-san? Garp, con una venda recién puesta en la frente, le hizo un gesto para que se marchara. Se fue a Mariejois para ocuparse de la situación allí. Como almirante de la flota, tiene que encargarse él. Jack chasqueó la lengua. Ya me lo imaginaba. Supongo que tendré que esperar a que vuelva. Quería preguntarle por mi casa. Sakazuki prometió una compensación, pero y seamos sinceros, el tipo no parece que nade precisamente en dinero. Visita mi Patreon para obtener más de 50 capítulos adicionales. Gracias por su apoyo. www.p@patreon.com weblink. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.